En Colombia hay una comisión que se llama Comisión de Reconciliación Nacional, que ha hecho una investigación en torno a una matanza que se produjo en ese país hermano. Y precisamente este general colombiano, que hoy se desempeña como embajador en la República Dominicana, fue uno de los responsables de ese crimen, un crimen de lesa humanidad. Y entonces, en esta investigación se ha demostrado, incluso hay videos que así lo avalan, que este embajador en la República Dominicana, ahora es embajador en la República Dominicana, de la República de Colombia, tuvo una seria participación en esa masacre acompañado de paramilitares. Recuérdese que en Colombia uno de los problemas más graves no solamente es el asunto de la guerrilla, sino también el hecho de que las fuerzas regulares colombianas están íntimamente vinculadas al paramilitarismo. Vamos a Colombia para conocer los informes sobre este general que, repito, hoy ocupa el cargo de embajador de Colombia en la República Dominicana. Este es el general Montoya, entonces comandante de brigada. Lo vemos muy cerca de un presunto paramilitar con franela amarilla. Estas imágenes difundidas por Canal 1 serían la evidencia de la colaboración entre el ejército colombiano y estos grupos armados. El video se registró apenas un día después de la masacre de Boyajá, ocurrido hace 8 años, donde perdieron la vida 86 habitantes de la ciudad de Bellavista, tras el estallido de una bomba. Los sobrevivientes denunciaron que cuando encontraron a los miembros del ejército, los uniformados estaban acompañados por hombres vestidos con prendas que previamente habían sido robadas de sus viviendas por paramilitares. Hasta ahora, solo hay guerrilleros sentenciados por el hecho. La mayoría de las naciones altamente sísmicas comienzan a hacer inversiones y a tomar medidas preventivas en el caso hipotético de que se produzca un gran terremoto. Recuérdense que los terremotos son cíclicos y por esa razón los gobiernos deben diseñar políticas que vayan dirigidas a proteger vidas y a que una tragedia a consecuencia de un terremoto no tenga mayor magnitud. Es el caso, por ejemplo, de países como la República Dominicana, que se construye a troche y moche sin ninguna fiscalización del Estado, y el día que se produzca un terremoto de grandes magnitudes, pues las pérdidas de vidas humanas va a ser definitivamente cuantiosa. Por eso, lo que se está haciendo en el Perú en torno a lo que respecta a tomar medidas preventivas, parece ser importante como una forma de prever una posibilidad que podría ser catastrófica, no solamente, repito, para el Perú, sino para cualquier país latinoamericano que no se preocupe por crear las herramientas que permita evitar que miles y miles de personas mueran como consecuencia de un terremoto, un fenómeno natural que no tiene contemplaciones. Veamos lo que está pasando en el Perú. Creemos que puede causar un tsunami. Este es el Centro de Operaciones de Emergencia de Defensa Civil. Este reporte simulado, recibido desde las supuestas zonas afectadas por un sismo, hace posible generar un primer informe. Se estima que en este sismo de 8 grados de magnitud y que una intensidad de 7 en el Callao y 6 en Lima, va a haber un aproximado de 50.000 víctimas. La capacidad de instalar un centro de operaciones alterno también fue puesta a prueba. Sistemas de radio de alta frecuencia y telefonía satelital son las principales herramientas. Luego del colapso de las comunicaciones, tras el terremoto del 2007 en el sur del país, la Cruz Roja implementó un área de soporte de sistemas. El uso de paneles solares es para crear una autonomía en el momento de algún desastre o una emergencia que no exista alguna corriente eléctrica. Tenemos banco de baterías, unas UPS que son alimentadas por los paneles solares que tenemos. Con este simulacro de escritorio se busca materializar los aspectos críticos de la planificación.
Las autoridades regionales y locales aportaron al proceso desde sus campos de acción. Lima Metropolitana está en una zona de alta vulnerabilidad y alto riesgo. Solamente por poner un ejemplo, en Lima Metropolitana hay más de 750 casonas a punto de colapsar. Por tanto, ello requiere una respuesta inmediata de parte de la autoridad. Este periodo de prueba del Sistema Operativo de Defensa Civil se extenderá hasta el próximo jueves y se incluirán evacuaciones verticales para los habitantes del puerto del Callao ante un supuesto tsunami. Organismos internacionales han sugerido a la República Dominicana un plan estratégico por unos 40 años con el propósito de lograr un desarrollo nacional. Bueno, habría que preguntarse si la República Dominicana está en la posibilidad de digerir, de asimilar un proyecto estratégico como ese que se está sugiriendo, por el hecho de que en la República Dominicana urgentemente hay que crear mecanismos para combatir una corrupción que campea por doquier. Una corrupción que ha sido minimizada por el presidente de la República porque en algún momento habló de microcorrupción, porque el presidente se ha puesto que lamentablemente no ve ni oye. Pero no ve ni oye, no porque tenga un problema de ceguera física ni nada parecido, sino porque parece que al presidente no le conviene ni oír ni ver. Y por esa razón, la corrupción se expande por todo el territorio nacional, creando mucho más pobreza y convirtiéndose en una retranca para el desarrollo de la sociedad dominicana. Hay otra manera que catalogarlo de exagerado, es una vulgar exageración hablar de eso, porque hablar de 417.000 millones de pesos, yo creo que es un invento que no puede ser entendido al margen, digamos, de la pugna interna que se da al interior del PRD. De esa manera estamos aquí desacreditando la actividad política, porque lo que estamos induciendo desde el terreno de la política es que el ejercicio de la política es una actividad de ladrones. Entonces, si seguimos actuando de esa manera, mi criterio es que vamos a terminar conduciendo el país hacia el colapso del sistema político, porque aquí lo que se está alimentando la idea es de que el ejercicio de la actividad pública es un ejercicio de ladrones. Es mucho lo que se ha hablado en la República Dominicana sobre el sistema penitenciario nacional. Se habla realmente si las cárceles de la República Dominicana están en condiciones de regenerar a aquel ciudadano que ha delinquido y que termina en una cárcel para convertirse en un delincuente mucho más peor. Y Roberto Santana, que dirige la escuela penitenciaria de la República Dominicana, habla sobre el problema de la seguridad en las cárceles. Yo diría que el problema de las cárceles de la República Dominicana tiene mucho que ver con un Estado que está prácticamente colapsado. Allí no funciona nada. Usted se va a cualquier estamento del Estado y anda muy mal. Usted se encuentra, por ejemplo, con el edificio de patología forense y allí da pena cómo están los cadáveres, en cosas realmente penosas y vergonzantes para cualquier dominicano que se respete. Por eso, lo que pasa en las cárceles es una expansión de lo que está pasando en prácticamente toda la sociedad dominicana. Una sociedad con un deterioro que no deja de preocupar al menos pensante de los dominicanos. Veamos esta información. Hay que mejorarlo cada vez más. Nosotros estamos, en términos de efectividad, por encima de todos los estándares conocidos en materia de seguridad para evitar fugas. Y es cuando yo le doy ese dato concreto de las 37 fugas, que dividido en 7 años le da más o menos 5 fugas, es el promedio más bajo de cualquier sistema en cualquier país del mundo. Por ejemplo, en ese mismo caso de Puerto Rico. En Puerto Rico tiene 70 al mes. La Asociación de Industrias Región Norte contó con la presencia del presidente de la República Dominicana
para celebrar un aniversario más de su creación. Y allí el presidente hizo una serie de planteamientos. Hubo incluso un incidente con un reportero gráfico que dijo o que vociferó en medio de un discurso del presidente que el síndico de Santiago estaba trabajando. Y supuestamente se ha averiguado que este joven fue instado por el síndico a que dijera eso. Yo no sé hasta dónde eso puede ser verdad, pero de ser así, realmente es algo vergonzante también. Pero el presidente de la República ha hablado de capitalizar la Corporación Dominicana de Electricidad. Bueno, pero ya esa es una historia que tiene a uno cansado. Es una historia repetitiva. El presidente de la República vive hablando de cosas quiméricas. El presidente de la República primero debía procurar organizar el Estado dominicano y acabar con esa bendita corrupción para que entonces pueda hablar de invertir dinero en instituciones del Estado. Porque la mayor parte de ese dinero que se usa para capitalizar o que se usa para invertirse, por ejemplo, digamos, en construcción de obras públicas, termina en los bolsillos de una serie de inescrupulosos que tienen supuestas empresas constructoras y de personas que están vinculadas al gobierno. El presidente primero debía hablar de enderezar eso, de corregir eso, para luego hablar de inversión, porque uno está cansado. La República Dominicana cada día tiene un escándalo, peor, un escándalo de corrupción que está íntimamente asociado a la forma en que estos partidos que tienen el control del Estado ven la política. No la política, la politiquería, porque van solamente a enriquecerse sin importar el empobrecimiento del pueblo dominicano. Veamos lo que planteó el presidente de la República en esa visita a Santiago a propósito de un aniversario más de la Asociación de Industrias Región Norte. Compartir criterios y elaborar sobre algunas de sus afirmaciones. Yo quisiera en primer lugar decirles que he leído el Plan Estratégico de Santiago 2020. Ya conocía el plan previo, que sin duda alguna contribuyó al gran desarrollo que Santiago con mucho orgullo puede exhibir en el día de hoy. Y que yo personalmente soy un testigo de excepción de ese notable desarrollo que Santiago ha tenido. Dignificar y al mismo tiempo impulsar la imagen y la profesión del obrero de la construcción. A esas manos endurecidas por el trabajo diario que transforman la materia prima que nosotros elaboramos y que le dan sostén a la economía del país y a un sinnúmero de familias dominicanas. Esta obra es de mucha importancia para la sociedad dominicana, dado que simboliza la realización del sueño de don Huáscar Rodríguez de crear oportunidades de empleo a jóvenes dominicanos y propiciar iniciativas de emprendimiento, contribuyendo a su vez a la dinamización del sector de la construcción.